Dando inicio pues ya a lo que corresponde al segundo domingo de Cuaresma, digamos que la primera semana pues que abordamos con las tentaciones era el punto de salida en la que como cristianos pues vamos también pasando por ciertas pruebas en el seguimiento de Cristo. En el segundo domingo ya nos señala el punto de llegada. Cómo atravesar la vida acompañados de Jesús. Los discípulos pues ciertamente entraron en una serie de dudas. Jesús los va a subir al monte y ahí se va a transfigurar. Es un texto precioso el que nos toca ahora en este domingo hacer su lectura y reflexión, porque nos va a plantear cómo el Hijo de Dios mostró su divinidad a través de la transfiguración. El texto está tomado de Lucas 9, 28 al 36. Dice el texto: 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Hasta aquí el relato que nos plantea Lucas en esta transfiguración del Señor. Este pasaje pues ha sido interpretado por algunos como una breve anticipación de la experiencia del paraíso, concedida por Jesús a un número restringido de amigos para prepararles a soportar la dura prueba de su pasión y muerte. Hay que estar siempre muy atentos cuando nos acercamos a un texto evangélico, porque lo que a primera vista parece el relato de crónica de un acontecimiento puede revelarse después de un examen más detenido. Un texto denso de teología redactado según los cánones del lenguaje bíblico. El relato de la transfiguración, referido de manera casi idéntica por el evangelista Mateo, Marcos y Lucas, es un ejemplo pues esclarecedor. Hoy nos detendremos sobre algunos detalles significativos que solamente se encuentran en la versión del evangelista Lucas. Solo este evangelista especifica la razón por la que Jesús sube a la montaña. Dice, subió para orar. Jesús solía dedicar mucho tiempo a la oración. No sabía desde el principio cómo se desarrollaría su vida, no conocía el destino que le esperaba, lo fue descubriendo gradualmente a través de las iluminaciones que recibía durante la oración. Es en uno de esos momentos particularmente intensos que Jesús se da cuenta que ha sido llamado a salvar a los hombres, no a través del triunfo, sino de la derrota.
Hacia la mitad de su evangelio, Lucas comienza a revelar las primeras señales de fracaso. Las multitudes, primero entusiastas, abandonan a Jesús. Hay quienes lo toman por un exaltado, como un subversivo. Sus enemigos comienzan a tramar su muerte. Es incomprensible, pues, que él se interrogue sobre el camino que el Padre quiere que recorra. Por esto subió, dice, a una montaña para orar. Durante la oración su rostro cambió de aspecto. Este esplendor es signo de la gloria que envuelve a quien está unido a Dios. También el rostro de Moisés resplandecía cuando entraba en diálogo con el Señor. Todo auténtico encuentro con Dios deja alguna huella visible en el rostro humano. Después de una celebración de la palabra vivida intensamente, todos regresamos a casa más felices, más serenos, más buenos, más sonrientes, más dispuestos a ser tolerantes, comprensivos, generosos. Salimos con caras más relajadas que parecen reflejar pues una luz interior. La luz sobre el rostro de Jesús indica que durante la oración ha comprendido y hecho suyo el proyecto del Padre. Ha comprendido que su sacrificio no terminaría con la derrota, sino con la gloria de la resurrección. Durante la experiencia espiritual de Jesús aparecen pues dos personajes, Moisés y Elías. Son el símbolo de la ley y de los profetas y representan el Antiguo Testamento. Todos los libros sagrados de Israel tienen como objetivo conducirnos a dialogar con Jesús. Están orientados hacia Él. Sin Jesús, pues el Antiguo Testamento es incomprensible. Pero también Jesús sin el Antiguo Testamento permanece en misterio. En el día de Pascua, para hacer comprender a sus discípulos el significado de su muerte y resurrección, Jesús recurrirá al Antiguo Testamento, comenzando, dirá ya en Lucas 24, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura se refería a él. También Marcos y Mateo introducen a Moisés y Elías, pero solamente Lucas recuerda el tema de su diálogo con Jesús. Dice el texto, hablaban de su éxodo, es decir, del paso de este mundo al Padre. La luz que les ha desvelado a Jesús su misión ha venido de la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento. Es ahí que él ha descubierto que el Mesías no estaba destinado al triunfo, sino a la derrota, que tenía que sufrir mucho, ser humillado, rechazado por los hombres, como dice pues el siervo del Señor en Isaías 53. Los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no comprenden nada de lo que está sucediendo. Son invadidos por el sueño. Es difícil pensar, aunque algunos sí lo hayan hecho, que los discípulos se adormentaran por la subida fatigosa pues a aquella montaña o porque la escena se desarrolla de noche. No lo pide el contexto. Caigamos en la cuenta de un detalle. En los pasajes del Evangelio que hacen alguna referencia a la pasión y muerte de Jesús, estos tres discípulos son siempre víctimas del sueño. También en el huerto de los olivos se dejan vencer por el sueño. Es extraño que siempre en los momentos cruciales sientan esa irresistible necesidad de adormentarse. El sueño
es frecuentemente usado por los autores bíblicos en sentido simbólico. Pablo, por ejemplo, escribe a los romanos: ya es hora de despertar del sueño, la noche está avanzada, el día se acerca. Romanos 13, 11 al 12. Con esta llamada urgente, el apóstol quiere sacudir a los cristianos del sopor espiritual, invitándoles a abrir la mente para comprender y asimilar la propuesta moral del Evangelio. En nuestro relato, el sueño indica la incapacidad de los discípulos de entender y aceptar que el Mesías de Dios deba pasar a través de la muerte para entrar en la gloria. Cuando Jesús realiza prodigios, cuando la multitud lo aclama, los 3 apóstoles se muestran bien dispuestos, pues están despiertos totalmente. Pero cuando Jesús comienza a hablar del don de la vida, de la necesidad de ocupar el último puesto, de convertirse en siervos, no quieren entender. Lentamente cierran los ojos y se quedan dormidos para continuar soñando con aplausos y triunfos. Habla de 3 chozas o 3 tiendas. Son el detalle más difícil de explicar. Incluso el evangelista nota que ni siquiera Pedro, que es el que ha hablado, sabía lo que estaba diciendo. Quien construye una tienda o cabaña en un lugar lo hace con la intención de quedarse ahí, al menos pues por un tiempo. Jesús, por el contrario, está siempre de camino. Debe realizar pues un éxodo, dice el Evangelio de hoy, y los discípulos son invitados a seguirle. Las 3 tiendas quizás indiquen pues el deseo de Pedro de quedarse para perpetuar la alegría experimentada en un momento de intensa oración con el Maestro. Para comprenderlo mejor podemos recurrir a nuestra experiencia. Después de haber dialogado largamente con el Señor, nos cuesta regresar a la vida ordinaria. Los problemas y dramas concretos que debemos afrontar nos asustan. Sabemos, sin embargo, que la escucha de la palabra de Dios no lo es todo. No se puede uno pasar toda la vida en la iglesia o en la casa de retiros espirituales. Es necesario salir para encontrarse y servir a los hermanos, ayudar a quien sufre, acercarnos a quien tiene necesidad de amor. Después de haber descubierto en la oración la senda a recorrer, hay que ponerse a caminar con Jesús, que sube a Jerusalén para dar la vida. Hay un tema particular, el tema de la nube. La nube, especialmente cuando se posa sobre la cima de un monte, indica, según el lenguaje bíblico, la presencia invisible de Dios. La referencia a la nube es frecuente en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo. Moisés entra en la nube que cubre el monte, la nube desciende sobre la tienda del encuentro y Moisés no puede entrar porque en ella está presente el Señor. Hay que ver Éxodo 40:34, ahí está el texto. Pedro, Santiago y Juan son introducidos en el mundo de Dios y ahí reciben la iluminación que les hará comprender el camino del Maestro. El conflicto con el poder religioso, la persecución, la pasión y la muerte intuyen al mismo tiempo que ese será también su destino y por eso tienen miedo. De la nube sale una voz. Es la interpretación de Dios de todo lo que le ocurrirá a Jesús. Para los hombres será un derrotado. Para el Padre será el elegido, el siervo fiel en quien se complace. Agradable al Señor es quien sigue las huellas de este siervo fiel. De ahí el imperativo, escúchenlo, dice la voz del cielo.
aun cuando parezca proponer caminos demasiado difíciles, sendas demasiado estrechas, elecciones paradójicas y humanamente absurdas. Al término del relato, Jesús se queda solo y Moisés y Elías pues desaparecen. Este detalle indica la función del Antiguo Testamento: llevar a Jesús, a hacer comprender a Jesús. Al final, todos los ojos deben fijarse solo en Jesucristo. No es fácil creer en la revelación de Jesús y aceptar su propuesta de vida. No es fácil seguirle, pues, en su éxodo. Fiarse de él es muy arriesgado. Es verdad que promete una gloria futura, pero lo que el hombre experimenta aquí y ahora es la renuncia, el don gratuito de sí mismo. La semilla arrojada en tierra está destinada a producir mucho fruto, pero hoy lo que le espera es la muerte. ¿Cuándo y cómo podrá ser asimilada esta sabiduría de Dios tan contraria a la lógica del hombre? La respuesta viene dada en el detalle aparente superfluo con que inicia el Evangelio de hoy. El episodio de la transfiguración viene colocado por Lucas 8 días después de que Jesús haya hecho el dramático anuncio de su pasión, muerte y resurrección. 8 días después de haber presentado las condiciones para quien quiera seguirle, les dijo: niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El octavo día tiene, pues, para los cristianos un significado preciso. Es el día después del sábado, el día del Señor, el día en que la comunidad se reúne para escuchar la palabra y partir el pan. Pedro, Santiago y Juan, después de bajar de la montaña, dice el texto, guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. No podían hablar de lo que habían comprendido. El éxodo de Jesús no se había cumplido todavía. Nosotros hoy, saliendo de nuestras iglesias, podemos, por el contrario, anunciar a todos lo que la fe nos ha hecho comprender. Quien da la vida por amor, entra en la gloria de Dios. Gracias por su atención y hasta el próximo domingo.